Hace poco, el 9 de diciembre de 2020, poco después del comienzo de la tercera plaga, publicamos un video con un mensaje muy profundo y compacto, titulado ¿Hasta cuándo, Señor?, que responde a la pregunta de si el Señor de los ejércitos se levantaría finalmente para llevarse a los suyos, y también señala cómo es que Él anuncia que ya viene. Unos pocos cristianos, pero desafortunadamente no todos, ya miran al firmamento para observar y estudiar el Mazarot bíblico, o los extraordinarios fenómenos celestiales, y aprender a entender la voz de Dios. Mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros si desecháremos al que amonesta desde los cielos. La voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo, aún una vez, y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. ¿Cómo hace Dios para conmover los cielos cuando habla? ¿Y qué proclama cuando truena desde el cielo? De lo que habla es de la venida de Jesús y la ira asociada de Dios, las plagas. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. En el mencionado video, intentamos volver a dirigir la mirada del cristianismo hacia arriba, destacando lo excepcionales que son las 3 rápidas ráfagas de radio. Cualquiera que no haya visto el video ¿Hasta cuándo, Señor?, debe hacerlo lo antes posible. En este video de hoy, queremos señalar explícitamente qué tan excepcional es que 3 FRBs de nuestra propia galaxia apuntaran precisamente a 3 marcas importantes en el reloj de Dios en Orión, hasta el punto de que sería estadísticamente imposible que esto ocurriera por pura coincidencia. Y si no es mera coincidencia, entonces debe ser Dios comunicándose con nosotros, porque ningún hombre puede orquestar los fenómenos celestiales. El primer FRB detectado ocurrió en 2001, pero no fue descubierto en los datos archivados hasta 2006. De acuerdo con Wikipedia, en 2017 solo se conocían unos 25 FRBs, cuando una instalación especial llamada CHIME entró en servicio y aumentó dramáticamente el número de FRBs descubiertos desde entonces. Considerando que un FRB ocurre en el universo aproximadamente cada 10 segundos, de acuerdo con Wikipedia en alemán, que equivale a un poco más de 3,1 millones de ráfagas por año. Esta estimación se refiere a todas las ráfagas de radio rápidas de cualquier intensidad emitidas en cualquier lugar del vasto universo, que los científicos estiman que contiene unos 100.000 millones de galaxias. Sin embargo, entre estos FRBs solo podemos detectar las señales de los que se dirigen hacia la Tierra. Estadísticamente, eso significa que tendríamos que esperar 1 billón de segundos en promedio antes de que un FRB sea emitido en algún lugar de nuestra propia galaxia. Eso sería un tiempo de espera de casi 32 milenios, por lo que no es de extrañar que los científicos estén tan emocionados con las afortunadas detecciones que se hicieron en el 2020. Para decirlo de otra manera, un FRB como este, que ocurre en nuestra galaxia en un año específico, como el 2020, en el lapso de un promedio de 32 milenios, tiene una probabilidad de solo 0,00003. Eso es para cualquier FRB en nuestra galaxia. El tipo de FRB que ocurrió es aún más singular. Para que la gente pueda reconocer realmente que detrás de estos FRB está Dios, que quiere enviarnos un importante mensaje que no puede ser falsificado por ningún ser humano, Él hace que estos 3 FRB provengan de una única fuente en nuestra galaxia. Estos FRB se repiten, algo que se había observado solo en otros 10 FRBs, pero las ráfagas en nuestra galaxia no se repitieron de manera periódica, como se sabe que lo hacen las otras 10, sino que estas ocurrieron en momentos aparentemente no relacionados, lo que tomó a la comunidad científica por sorpresa, porque era contrario a la expectativa del fenómeno. Ahora bien, es importante recordar que los 3 FRB de los que hablamos proceden de nuestra propia galaxia, los únicos de nuestra galaxia, y no de ninguna otra galaxia de las vastas extensiones del insondable universo. Por lo tanto, la probabilidad de que sea una coincidencia está disminuyendo aún más,
¿no crees? Con solo 10 repetidores conocidos en todo el universo y suponiendo que hay 100.000 millones de galaxias, de nuevo para hacer un cálculo aproximado, la probabilidad de que un FRB en nuestra galaxia pueda ser repetido es de solo 0,901. Combinando esto con la probabilidad de llegar a una fecha importante en el reloj divino de Orión, la probabilidad global se reduce drásticamente, porque solo hay una posibilidad entre 365 de llegar a una fecha específica. Además, estamos tratando incluso con 3 eventos en el reloj, lo que reduce este factor de probabilidad por una potencia de 3. La combinación de la probabilidad de un FRB en nuestra galaxia que se ha repetido y que coincida con 3 fechas específicas da lugar a una probabilidad global de alrededor de 0,2206. Pero eso no es todo. El magnetar que emitió estos 3 FRB se encuentra en el ecuador galáctico directamente frente a la boca del águila, que representa al Rey de los Cielos y es una de las 4 constelaciones cardinales del Mazarot, que coincide con el estandarte de la tribu de Israel en los lados del norte. ¿Cuáles son las probabilidades de que este evento excepcional ocurra en esta región particular del cielo con todo este significado simbólico? Si asumimos una tolerancia bastante amplia de alrededor de un cuadrado de 5 grados en los cielos, la probabilidad de un evento justo en ese lugar es de alrededor de 0,0002, sin contar nada más, pero combinado con los otros factores, resulta en una probabilidad de alrededor de 0,2501. Esas probabilidades son menos de una en un septillón. Pero solo Dios, el creador de los cielos y de la tierra, pudo superar todo eso al orquestarlo de manera que la primera de las 3 rápidas ráfagas de radio alcanzara el radiotelescopio Chime 7 años al mismo día después del espectacular estallido de rayos gamma ERG del 27 de abril de 2013, que estableció un récord. Se ha escrito mucho sobre ese ERG en la señal de Jonás, que ocurrió exactamente en el aniversario de la resurrección de Cristo según el calendario bíblico judío en 2013, es decir, en el segundo día de la fiesta de los panes sin levadura, que es el día de la ofrenda de las primicias. Así que exactamente 1 hora celestial más tarde, es decir, 7 años terrestres, según el ciclo del juicio del reloj de Orión, el trueno de ese rayo ERG comenzó a retumbar por la Tierra, y esto ocurrió justo en el punto que llamamos la línea del trono del ciclo de cierre de Orión, que también marcaba el comienzo de la gran señal del Arca del Pacto en el cielo. Se puede encontrar más información sobre esa asombrosa señal en Tesoros del Arca Perdida. Y porque Dios quiso dejar completamente claro que es Él quien nos habla, los 2 truenos celestiales posteriores del EFRB de la misma fuente resonaron hacia la Tierra y llegaron exactamente en otras 2 fechas muy significativas: el aniversario del sufrimiento de Jesús en Getsemaní y su posterior muerte, lee luna llena en Getsemaní para entender el calendario de Dios, y en el día del derramamiento de la primera plaga, estrechamente relacionado con el comienzo del último de todos los ciclos del reloj de Orión, es decir, el ciclo de la victoria, que es el ciclo de las plagas de la vacuna del coronavirus, como se explica en los 7 ángeles de la venganza, lo que deja claro que Jesucristo, como Rey de Reyes, sin duda e indiscutiblemente ya está en camino, y por lo tanto sus juicios por medio de las plagas son visibles en la tierra. ¿No te das cuenta de que el COVID no es solo un desafío que debe ser superado tarde o temprano, después del cual la vida continuará de nuevo como si nada hubiera pasado? Es la plaga del juicio de Dios, y el tema de la vacunación que todo el mundo está enfrentando está plagando a todo el mundo. Por favor, ve nuestro video La Triuna Marca de la Bestia. Pero aún así, solo estamos tocando brevemente el mensaje de Orión. Puedes encontrar más cálculos de probabilidad para la presentación básica de Orión en ultimoconteo.org,
en las diapositivas 157 a 160. ¿En qué momento la probabilidad de todos los cumplimientos bíblicos y proféticos se convierte en una imposibilidad estadística? ¿Y en qué momento una persona ya no necesita la fe para ver que Dios está detrás de esto porque ya está establecido como un hecho matemático? Hasta ahora, muy pocas personas han reconocido que, con el transcurso del tiempo, ya estamos en la cuarta plaga. El texto de la Biblia se cumplió de nuevo de manera tan precisa e impresionante que hemos publicado un video titulado ¿Qué significa AstraZeneca? Te animamos a ver esta pieza de evidencia adicional del cumplimiento de la profecía. En un próximo video también mostraremos por qué era tan urgente ser purificado por Dios antes del comienzo de la cuarta plaga. La protección bajo sus alas es necesaria ahora ante la vacunación mundial. En el texto de la cuarta plaga se puede leer que la gente todavía no entiende los juicios de Dios en la forma de la plaga COVID como tal y no se arrepienten. El cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, al cual fue dado quemar a los hombres con fuego. Y los hombres se quemaron con el gran calor, y blasfemaron el nombre de Dios, que tiene poder sobre estas plagas, y no se arrepintieron para darle gloria. ¿Eres uno de los que se darán cuenta recién cuando se derrame la séptima plaga, y aún así no se arrepentirán ni siquiera con el pleno conocimiento de que Dios tiene el control, y luego lo acusarán con odio? ¿Dónde te encontrarás de pie? ¿Del lado de Dios porque estás alineando tu vida con sus normas? ¿O entre las masas de los que blasfemarán el nombre de Dios, que usa ráfagas de radio rápidas como su intercomunicador intergaláctico para decir ¡Ya voy! ¿Así es suficientemente fuerte?